Buenos días, gracias por preferirnos. Hoy, 27 de mayo del 2018, a nuestra emisión de las 7 a.m. presentamos los titulares del día. Convención Latinoamericana de Raíces Indígenas. Arqueólogos descubren el significado de 2 placas de la era glacial. Conmemoración 10º aniversario de la libertad de prensa en Colombia. En nuestros indicadores económicos, impuestos a la imprenta. En deportes, emisión de radio La Vuelta a Colombia. Nuestros colegas nos cuentan cómo fue su experiencia. En entretenimiento, hoy nuestro presentador principal lanza su primer sencillo. El día de hoy se registran temperaturas de 10 a 17 grados centígrados y se pronostican fuertes lluvias en el centro de la ciudad, así que se les recomienda sacar paraguas. A continuación, nuestra corresponsal Marta Santos se encuentra en Perú, en la Convención Latinoamericana de Raíces Indígenas. Marta, cuéntanos cómo vas. Y sí, Sofi, el día de hoy me encuentro en la Convención Latinoamericana de Raíces Indígenas y vengo a entrevistar a la famosa actriz colombiana Kilary Castro. ¿Cómo estás, Kilary? Muy bien, Marta, gracias por la invitación. De nada, cuéntanos acerca de tu experiencia en esta importante convención. Pues bien, la experiencia es bastante enriquecedora, ya que nos permite conocer acerca de los inicios de tribus indígenas de hace unos cuantos siglos. Listo. Nos informaron que a los integrantes de esta convención nos llevaron a dar un pequeño recorrido por las partes históricas de este hermoso país que es Perú. ¿Qué experiencia tuviste? Cuéntanos. Bueno, realmente visitamos diferentes lugares en el territorio inca, en especial Machu Picchu, el cual realmente me impactó por la arquitectura y por el tema también principal, que es cómo estas tribus tenían bases tan fundamentales en diseños arquitectónicos. Y la economía, ¿no? Se podía ver en esos lugares que la economía era muy avanzada. Sí, sin duda el tema de los quipu es algo realmente relevante en esta convención. Listo, ahora cuéntanos, tengo una inquietud, ¿por qué ese interés tan profundo acerca de las tribus indígenas, acerca de la economía indígena, acerca de todo lo que tiene que ver con las raíces incaicas? Bueno, realmente mi interés nace desde hace muchos años debido a que provengo de una familia con raíces indígenas, claro está. Entonces me genera mucho interés, además de que siempre he tenido como esa conexión debido a mi familia. Listo, Kilary, gracias por esta entrevista, que estés muy bien. Gracias, Marta. A continuación, nuestra compañera Lisbeth Sánchez, que nos contará qué descubrieron los arqueólogos sobre el significado de 2 placas de la era glacial. Esta imagen representa la pelvis de un caballo sobre otro. Los 27 dardos a través de su cuerpo representan las veces que murió el animal. Otras afirmaciones dicen que este símbolo se utilizó para lograr éxito en la cacería. Este otro se descubrió en un refugio de Monger, un enderezador de flechas, herramienta la cual constaba de un largo hueso con un agujero en cada extremo, el cual hacía presión a las flechas. Por último, cabe rescatar que estos símbolos fueron utilizados en los años 11.000 y 10.000 a.C. Daniela Ávila nos mostrará una línea de tiempo sobre la libertad de prensa en Colombia y sus más grandes acontecimientos. Así es, Cristian, nos encontramos desde la sala de redacción del noticiero El Radar, celebrando una fecha muy importante, el Día del Periodista. 1 de febrero de 1791 nace la celebración del Día del Periodista en Colombia, debido a la aparición del primer periódico bogotano. Su nombre, Papel Periódico de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, dirigido por Manuel de Socorro Rodríguez de la Victoria, un cubano. Fue el primer periódico en registrar los sucesos del virreinato. Pero si retrocedemos en el tiempo, debemos resaltar que el primer periódico impreso se publicó en Alemania en 1457. Más adelante, en 1493, circularon en Europa varias ediciones de una hoja titulada Descubrimiento del Nuevo Mundo por Colón. Interesante, ¿no? En América, el primer periódico fue La Hoja de México. Apareció en 1541, donde narraban los sucesos acaecidos durante el terremoto de Guatemala. Sin duda, los avances tecnológicos aportan al ejercicio periodístico, han facilitado la documentación y la inmediatez, y además de eso han contribuido a masificar la información, pero por sí solos no hacen un mejor periodismo. Es claro que hoy en día este
tipo de profesión conlleva mucho sacrificio y además de eso, demasiada entrega por parte de aquel que lo realiza. Es por eso que deseamos felicitar a todos aquellos que realizan esta hermosa labor como lo es el periodismo. Y para finalizar, les tenemos dos grandes ejemplares. Uno, Miguel Ángel Bastienier, quien escribe en este libro Cómo escribir un periódico. Y por otro lado, Patas arriba, de Eduardo Galeano, una crítica a la sociedad. Seguimos con más información en el estudio. Feliz mañana para todos. Muy buenos días. Hoy en un minuto de historia vamos a conocer la historia de la televisión colombiana. El 13 de junio de 1954 se dio la primera transmisión presidencial dada por el general Gustavo Rojas Pinilla. Después de esto, en esta misma época, se creó la Ley 0101, que era con el fin de que los programas tenían que transmitir con fines educativos. Siguiendo, se empezaron a crear los canales regionales, que empezaron con Teleantioquia, luego le siguió Telepacífico, por tercero Telecafé, que se transmitía en las regiones de Quindío, Risaralda y Caldas. Luego se dio el canal Capital, luego el canal 13, que se transmitía en Cundinamarca y en el Huila, y por último el canal TRO, que se transmitía en norte de Santander y en Santander. Así mismo, pues se empezaron a dar otros medios, pero estos fueron uno de los principales. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en una próxima ocasión en un minuto de historia. Continuamos con los indicadores económicos en Inglaterra. Vemos que durante el año 1712 se presentaron tres tipos de impuestos. Uno, el derecho de timbre. El segundo es el impuesto al papel y por último el impuesto a los anuncios. En Inglaterra, estos impuestos aumentaron en 1724, 1755 y 1765. Esto afectó la economía del país, puesto que aumentó el costo de los periódicos a tal punto que eran más costosos que una bolsa de pan. Muy buen día tengan todos. El día de hoy vengo a hablar acerca de los quipus. Este proviene del verbo quechua quipu, que significan nudos. El quipu está compuesto por una cuerda principal de la cual desprenden varias cuerdas. Estas pueden ser de lana o algodón. Estas cuerdas tienen diferentes colores. Los colores identifican las secciones y los nudos la cantidad numérica. Estos números se agrupan en códigos numéricos y significan lugares, personas o cosas. Los incas utilizaban los quipu como un método de contabilidad. Con los quipus podían tener un registro de sus cosechas o su ganado. También se cuenta que era como una forma antigua de escritura, ya que a través de estos códigos numéricos se podían contar historias acerca de su cultura, sus danzas, su poesía. Como dato curioso, podemos ver que los quipus también se envían para hacer el censo en la sociedad. Por ejemplo, el color pardo significaba el gobierno, el verde significaba las conquistas y el rojo significaba los habitantes. Espero que esta información les haya sido muy útil. Hasta un próximo encuentro. Nuestra compañera Sofía se dirigió al set de radio para entrevistar a uno de los primeros narradores de la Vuelta a Colombia. Y como se los habíamos prometido hace unos días, hoy nos encontramos con nuestra compañera Cristina de Radio El Radar. Ella nos comentará cómo fue su experiencia durante la primera transmisión de la Vuelta a Colombia y algunos tips, algunas cosas que han sucedido a lo largo de la historia de ella. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias, Sofía. Bueno, cuéntanos de dónde surge la metáfora de escarabajos. Pues de hecho es muy gracioso porque esta metáfora nace desde 1957. Un periodista del Tiempo, Jorge Enrique Buitrago, ya me acordé, pues estaba en una transmisión en vivo y en ese momento, no sé, dijo como que ahí va nuestro escarabajo Ramón Hoyos, subiendo la montaña como un escarabajo, así como ellos suben pues los árboles, entonces no sé, desde ahí quedó. Bueno, muy interesante saber, un dato muy interesante realmente. ¿Cuáles han sido los ciclistas más reconocidos? Uy, me pusiste a pensar un poquito, pero pues empezando desde Ramón Hoyos,
que fue el 5 veces campeón de la Vuelta a Colombia durante los años 50, pero en este tiempo no eran tan reconocidos los ciclistas. Fue más bien con la llegada de Martín Emilio Rodríguez que ya empezaron a reconocerse más, y él fue conocido como uno de los mejores de la década del 67. Ahí mismo le siguieron como, espérate, recuerdo un poco, Lucho Herrera y Fabio Parra, si no estoy mal, que también fueron dos figuras emblemáticas de los años 80. Y asimismo, como pues en nuestros tiempos, Nairo Quintana y Rigoberto Urán han sido como los que más resaltan en este momento. Qué interesante saber un poco de la historia de nuestros ciclistas. ¿Qué tan importante consideras que es la Vuelta a Colombia? Yo creo que es muy importante porque es como el único deporte gratis que podemos tener a nuestro alcance. Claro, es muy importante porque pues la gente puede salir a las calles de sus ciudades, de sus municipios, a ver cómo pasan estos ciclistas, porque este deporte, como tú lo mencionabas, no lo cobran para ir a verlo, digamos como en el caso del fútbol, que te cobran por ir a un estadio. Pues desde los inicios del ciclismo ha sido muy importante porque desde la presidencia de Rojas Pinilla, el país estaba pasando por una crisis muy fuerte y cada vez que se presentaba la Vuelta a Colombia, como que el país se calmaba. Entonces, yo creo que es muy importante porque nos llega al corazón. Bueno, y cuéntame ahora, ¿cómo se vivía antes la Vuelta a Colombia? Pues antes solo podíamos escucharla, o sea, por las transmisiones de radio, y pues para verlos teníamos que salir a la carretera. Lo bueno de ahora es que ya lo transmiten por televisión y en HD, entonces eso es. Pero antes solo era por radio. Bueno, me parece muy chévere que hayamos evolucionado en cuanto a eso, a que las personas que no pueden salir a las calles tengan la oportunidad de también ver a los ciclistas, ¿no? Sí, claro, porque la Vuelta a Colombia pues no pasa por todas las calles de cada ciudad, solo por una específica. Bueno, cuéntame, Colombia es un país muy fracturado. Son muy contadas las cosas que nos unen. Por ejemplo, pues la selección Colombia, ya se nos avecina el Mundial, los ciclistas, claramente, por eso pues estamos hablando de ese tema. Cuéntanos por qué crees que el ciclismo nos une de esta forma. Pues es que si nos ponemos a pensar como en otro tipo de deportes, como la lucha y estos así que son más fuertes, son como que nos sacan lo malo que tenemos, pero la selección Colombia y el ciclismo nos llegan al alma, nos hacen llorar cada vez que ellos van a ganar o que meten un gol o que ganan una Vuelta a Colombia o una vuelta de donde sea. Entonces yo creo que es importante porque como que nos curan y nos unen como colombianos. Bueno, muchas gracias a Cristina y muchas gracias a nuestros oyentes. Un saludo al noticiero del Radar que nos acompaña en unos próximos días. Por otro lado, nuestra compañera Daniela Ávila estuvo en las calles del centro de la ciudad de Bogotá, hablando con la gente sobre el papel de la prensa en la época del Frente Nacional en nuestro país. Así es, Sofía, estuvimos entrevistando a la gente, preguntándole sobre este tema que viene a colación en este tiempo debido a las elecciones presidenciales que se avecinan. Es claro que han habido diferentes coaliciones entre los partidos políticos. A continuación, veamos la nota. Y hoy, en Amanecer con Dani, son las 5 de la mañana. Nos encontramos en la estación Minuto de Dios, preguntándole a la gente qué piensa acerca del papel del periodismo en la época del Frente Nacional. Y ahora, para este tiempo, el tema de las coaliciones. ¿Cuál es su postura? ¿Qué piensan al respecto? En esta oportunidad le estamos preguntando a la gente qué piensa acerca del papel del periodismo en la época del Frente Nacional. ¿El papel del periodismo? Sí. Básicamente
es algo que se tiene que seguir respetando, porque después de todo la libertad de prensa juega un papel importante en la vida de todos los periodistas, y aunque muchas veces han querido atentar contra ellos y ellas, se debe tener en cuenta de que la libertad de prensa, independientemente del lugar, independientemente de las circunstancias, tiene que ser el factor primordial para poder llevar las noticias hasta cualquier lugar del mundo. Bien, y respecto al tema de las coaliciones, ¿cuál es su posición? Hemos visto que se han dado diferentes coaliciones ahora que se acercan las elecciones presidenciales. ¿Qué piensa usted al respecto? Pues la verdad es algo que está muy disputado. Cada quien tiene sus diferentes propuestas, sus diferentes esquemas de gobierno, entonces no se podría decir algo a fondo hasta el día de las elecciones como tal. Bueno, muchas gracias. Bueno, cuéntanos qué piensas acerca del papel del periodismo en la época del Frente Nacional. Bien, pues yo considero que el periodismo ha jugado un papel muy importante no solo en la época del Frente Nacional, sino en distintas épocas históricas a lo largo del país y del mundo. Básicamente los medios, como sabemos, maneja el cuarto poder. Entonces, en los medios es que recae casi que el 70% del mensaje que se le transmite a la gente acerca de la intención de voto que esperan los políticos aspirantes a un cargo público. Bueno, y ya que tocas el tema, con respecto a las futuras elecciones que ya se avecinan, las elecciones presidenciales, ¿qué piensas respecto a las coaliciones? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, pues en este momento como tal, el país, digamos, ya no se encuentra dividido por ya solo un partido político liberal o conservador, sino por distintas posturas, ¿no? Se ha visto siempre pues una tendencia política muy fuerte. Básicamente pues mi postura es elegir al candidato que mejor represente las necesidades de cada persona. El día de hoy nuestro presentador Camilo está lanzando su nuevo sencillo titulado Francia. Bienvenido al estudio, Camilo. Marta, ¿cómo estás? Gracias. Hola, Camilo. Francia, no me quites las gacetas de París que me dieron una prensa sin libertad. Bueno, muchas gracias por escucharme. Pueden encontrar esta canción en todas las plataformas virtuales y me pueden encontrar a mí como @camilofer.7. Gracias, Camilo. Y nuestros recomendados del día de hoy son: La historia del periodismo universal de nuestro autor Carlos Barrera. y como película La Guerra del Fuego. Buenos días. Nos encontramos a las afueras de la revista Carrusel, donde hace contados momentos la directora Marta Isabel Espinosa ha presentado su renuncia. No ha dado mayores detalles del porqué de este hecho. Recordemos que Marta Isabel fue pionera del periodismo live en Colombia. Ampliaremos estas y otras noticias en nuestra emisión del mediodía. Feliz mañana para todos.